Bueno, primero que nada, muchas gracias. Un placer y un honor estar acá en La Rural, que tan amablemente nos han invitado a participar, al cual muchos me conocen, hace más de 12 años vengo todos los meses acá, así que ya un poco conocen la dinámica, pero no quiero dejar pasar la oportunidad para presentarles un poco qué es lo que hacemos, qué es lo que hacemos en Global Tecnos. ¿Y qué es Global Tecnos brevemente? ¿Sí? Global Tecnos es una consultora en agronegocios que la misión es generar información que tenga impacto en las decisiones de todos los clientes que trabajan con nosotros. Y para eso generamos trabajos de consultoría en el área agroindustrial. También tenemos grupos de comercialización, que es por lo que generalmente la gente nos conoce. Tenemos más de 36 grupos en Argentina, Uruguay y Brasil. Tenemos grupos administrativos. Nosotros decimos que un poco la resultante del P por Q de los últimos años, mucho es la cantidad y el resto, y cada vez más importante, ha sido el tema del P, y el P tiene mucho que ver con cuestiones administrativas. Y es así como se formaron grupos de afinidad que están relacionados a cuestiones administrativas, impositivas y demás, que hoy es como ha sido un poco el producto estrella de nosotros, y que los invito al que tenga la curiosidad de saber qué es, a que le podamos contar un poquito más en detalle. Lo otro que hacemos es un relevamiento de sueldos en el área agropecuaria. Hay poco trabajo sobre esto, arrancamos con esto hace 3 años y bueno, creemos que también es un área de trabajo importante que tenemos que meter un poco de cabeza a los productores, porque hay veces que, no sé, tomamos un ayudante de campo o lo que fuere, y por ahí lo queremos regir sobre cuestiones salariales que tienen que ver con otros sectores y no tanto con el nuestro. Perdón. Tenemos un club de tecnología, el cual estamos todo el tiempo haciendo investigación y desarrollo sobre cuestiones que tienen que ver con las cosas que vienen. Para eso hacemos viajes e intercambios a Silicon Valley, que es la región este de Estados Unidos, del cual tuve la oportunidad de volver el domingo, que si me da un poquito del tiempo voy a contarles algo. Y por último, esto que estamos acá ahora, ¿no? Hacemos charlas, capacitaciones y demás, y hacemos un poco de análisis de todos los mercados de granos, ganaderos y demás. Bueno, vamos a arrancar por las conclusiones. ¿De qué vamos a hablar ahora? Primero que nada me gustaría contarles de qué depende el valor de lo que nosotros producimos. Diego les habló recién de la ganadería, yo me voy a concentrar un poquito más en cuestiones de commodities de granos. ¿Dónde está el mercado hoy? O sea, ¿cuál es la coyuntura? Va a ser el segundo paso. ¿Qué estamos viendo de márgenes para adelante? Porque lo que tenemos es que modelizamos algunas variables y a partir de ahí nos tira un poco los resultados esperados a nivel de productor. ¿Qué herramientas comerciales estamos viendo que puedan llegar a ser interesantes? Y bueno, después vamos a sacar algunas conclusiones. ¿De qué depende nuestros productos, el valor de nuestros productos? Primero que nada tenemos que tener en claro que en el mundo depende de relaciones de moneda, de las producciones de distintos países, de qué pasa con el biodiesel y demás, pero no es estático como se ve en la gráfica, sino todo lo contrario. Esto está todo el tiempo en movimiento y ese movimiento obviamente genera una variabilidad en los precios, de las cuales nosotros siempre tratamos de transmitirle al productor fundamentalmente, de que no entre en esa variabilidad y de que trabaje siempre sobre objetivos puntuales y objetivos propios de cada uno, y no entrar en esta rosca, porque ahí sí donde el mercado se llena de folclore y nunca hacemos nada. ¿Qué hay que entender de la relación del dólar con otras monedas? Primero que nada, refresquemos un dato, o mejor dicho, se los voy a decir en estadística. El 80% de la comercialización del mundo se hace en dólares hoy. Está, si se quieren, minado por un montón de otras cosas como criptomonedas que andan dando vuelta hoy, otras monedas, como si quieren el yen, el yuan, que hay un montón de cosas ahí dando vueltas, pero la realidad es que hoy el 80% del comercio mundial se rige en dólares. Entonces, cuando el dólar se devalúa, ¿qué pasa o qué le genera a otros compradores, como puede ser un europeo, como puede ser un chino, como puede ser un japonés o lo que fuere? Básicamente lo que le genera es mayor poder de compras. Entonces eso, cuando hacemos la linealidad de la capacidad de compras y lo que están comprando y lo llevamos directamente a nuestros productos, es casi lineal decir que cuando se devalúa el dólar aumenta el precio de los commodities, ¿sí? Entonces, algunos lo tienen claro y ya lo viene leyendo, y que no lo tiene claro, cuando lean un diario que el dólar se devalúa en el mundo, claramente eso es un dato positivo
para los productos nuestros. Lo otro, con lo cual tiene mucha injerencia las variables del commodity, son lo que tiene que ver con monedas fuertes. Una de las monedas fuertes, si se quiere, es el petróleo, ¿sí? El petróleo muchas veces sirve de recurso, de amparo para muchos fondos que andan dando vuelta en el mundo. Hoy el dato positivo que tiene el petróleo es que está de alguna manera anclado en los 50 dólares. Para el que no lo sigue, el año pasado hablábamos de un barril de petróleo que podría llegar a estar en los 17 a 25 dólares y hoy ya hablamos de 50. ¿En qué pega esto en nuestros productos? Básicamente en todo lo que son las energías renovables, básicamente el etanol puntualmente y el biodiesel en segunda instancia. Bueno, hoy el dato, si se quiere, más positivo, más concreto, es que el petróleo está en 50 dólares, que los países productores de petróleo están regulando un poco eso para estar en estos valores. De alguna manera, voy a decirlo así, tómenlo con pinzas, se acabó un poquito esa guerra de los países petroleros que querían, fundamentalmente Arabia Saudita, quería bombear mucho petróleo para que baje el precio y dejar afuera un montón de jugadores y dejar afuera lo que a ellos tanto los amenaza, que son las energías renovables, y básicamente el shale oil, el shale gas. Y hoy, de alguna manera, esa política la han cambiado y estos 50 dólares es como que han venido, por lo menos, para quedarse en el transcurso de lo que va a ser este año. La otra variable macroeconómica que también hay que seguir en el mundo es qué pasa con las tasas de interés. Como ven ahí, en la curva de abajo, en el cuadro de abajo, la tasa de interés de referencia es la tasa que pagan los bonos del Tesoro americano y por eso la Fed, que es el Banco Central americano. Y como ven ahí, ha venido planchada en los últimos años, muy explicado por la crisis del 2008 y nada, da para una charla más el tema ese, pero en definitiva la política monetaria que aplicó Estados Unidos y que después se trasladó a Unión Europea y hoy lo está aplicando Japón también, es de emitir y de tener tasas bajas para reactivar la economía real, ¿sí? Todo lo contrario, de alguna manera, a lo que pasa en Argentina actual. Pero en definitiva el dato concreto y el dato bueno era que veníamos con tasas planchadas. ¿Cuál es el riesgo que aparece hoy? Fundamentalmente ayer la Fed dijo que de aquí a fin de año tenía programado hacer otro aumento de tasas y lo que tenemos que entender con eso es que el flujo de dinero en el mundo se mueve en función de esto, porque ¿qué pasa si el bono del Tesoro americano, que en teoría tiene bajo riesgo, aumenta la tasa? ¿Qué quisiéramos hacer todos? Colocar plata ahí. Entonces los fondos se van y los fondos que participan en nuestros mercados de alguna manera buscan refugiarse en esos bonos, por lo menos hasta que aclare la cosa, y a partir de ahí es que juega negativamente un aumento de tasa para el precio de nuestros productos. Bajándolo un poquito a qué pasa con los granos en el mundo, fíjense, las barras son un poco las producciones mundiales, tanto en soja como en maíz, que es donde más me voy a concentrar hoy, y fíjense que excepto la última campaña, venimos de un aumento de producción paulatino. Y después lo que tenemos que ir viendo es qué pasa con la demanda. Y el dato bueno en el caso de la soja es que la demanda sigue activa. El dato por ahí regular en el caso del maíz es que la demanda sigue activa, pero no tan activa como el ritmo de la oferta, con lo cual podemos decir que el mercado de maíz está como de alguna manera sobreofertado, con una demanda estable, y el de la soja está sobreofertado con una demanda bastante más activa, explicado por el boom de China que tanto en nuestro sector hemos hablado. Fíjense, estas son ciudades que en pocos años, en 10 o 20 años, han cambiado su fisonomía. Me traje un dato ahora en este viaje que les comentaba al principio. A veces a mí me aburre hablar de China, hablar de India, hablar de Brasil, porque es como un poco lo que venimos hablando hace muchos años. Pero me tiraron este dato que me llamó poderosamente la atención para ver la fortaleza de la demanda china. En un día, primero que nada, que inventaron el Día del Soltero. No sé si lo habían escuchado. Existe el Día del Soltero. Algunos no participamos más, pero existe el Día del Soltero y quisiéramos a veces festejarlo, ¿no? Pero bueno, o acompañar a nuestros amigos. ¿Qué pasa ahí? Los tipos hacen muchas publicidades para vender. Y ahí aparece el comercio electrónico, el e-commerce y demás. En un día, los tipos tienen la capacidad de vender lo mismo que venden todo un año Brasil y México juntos. En un día. Digo porque a veces nos cansamos de hablar de China, pero realmente es poderosísimo el tema de cómo compra China. Vuelvo a la soja y es el gráfico que ven ahí. En el caso de la soja, como ven, viene empujando fuertemente la demanda. El USDA hoy estima que en el caso de la soja va a importar 94 millones de toneladas, casi 2 Argentinas de producción, casi 2 Argentinas récord de producción, con lo cual me parece que está para batir otro récord,
los últimos 4 años, todas las estimaciones de Luzda en la demanda china se quedó atrás en alrededor de 1 millón de toneladas. Con lo cual, de 94 podríamos estar hablando de un China al ritmo que está comprando y con la baja de precios que vemos hoy, un China comprando 95, 96 millones de toneladas, y me parece que eso es un dato que tenemos que ir festejando. En el medio, por supuesto, los granos se encuentran con todas estas cosas, ¿no? Que no hablamos. Hablé de macroeconomía, de indicadores, pero un día se levanta el presidente chino y te dice queremos la paz mundial, al otro día lo investigan un poco y a partir de indicadores de la economía china lo que se ve es que tienen el presupuesto militar más alto de su historia, pero también quieren la paz. Por otro lado, tienen ese presupuesto enorme con un Norcorea probando cohetes que no sabés si realmente son cohetes autónomos de ellos o está China demostrando cierto poderío o mismo ellos mismos. Bueno, todo este run es el run en el cual... Y después las tendencias del mundo, ¿no? Ni me pongo a hablar de tecnología, de innovación y de salud, etcétera. Pero todas estas cosas es que nosotros como productores indirecta o directamente estamos inmersos y que a veces nos sentamos a tomar muchos cafés y a tener muchas charlas y nos prendemos con esto, que sí tiene efecto en los precios, pero que no tiene efecto en las cuestiones de las empresas. Ahora les voy a contar más adelante lo que les quiero decir. Lo otro que está dando vuelta al mundo es básicamente Norcorea, huracanes, México con el terremoto, la relación de monedas, petróleo, el déficit de Estados Unidos, el déficit que tiene Unión Europea. Unión Europea, para que se den una idea, debe casi un PBI medio de lo que genera. Japón debe 2 PBI o 1,8, Estados Unidos otro tanto. Argentina va a deber el año que viene el 37% de su PBI por toma de deuda. Es un mundo raro, si se quiere. Un mundo que está muy colapsado por el impacto de Internet para el 45% de la población, el resto no. Y cuando digo Internet, digo cultura, digo e-commerce, digo llegar al mundo con otras cosas. Hace 3 meses atrás vino a Argentina el presidente de Alibaba, que es un e-commerce chino, y un poco el acuerdo que hizo con Argentina es que directamente se comercialice un productor argentino que haga, vamos a poner quesos, acá en Tucumán, en la región de Tucumán, pueda directamente exportar a China a través del e-commerce. ¿Qué quiere decir? Es un mundo que ha cambiado respecto de lo que a veces queremos comprender al mundo con la visión de la post-Segunda Guerra Mundial, donde sí, bueno, si hay riesgos se cierran o se abren. Hoy la apertura o el cierre comercial que tiene el mundo va por distintos caminos, totalmente distintos. Tampoco se los sabría explicar, porque me parece que son cosas nuevas, son cosas que van a llegar y que muchas veces le hacemos una mirada, si se quiere, un poquito ortodoxa, o no sé si la palabra es ortodoxa, un poquito retroactiva de lo que el mundo está buscando, por lo menos en algunos lugares del mundo, como Silicon Valley que les contaba hoy, mismo Hong Kong, mismo en algunos lugares de China, y ahora se puso de moda de nuevo, que están innovando muchísimo, Alemania, Suiza y Irlanda y Estonia, digamos, ¿no? Nada, en definitiva, no tiene que ver con los granos, pero tiene que ver con los granos. Porque ¿qué estamos viviendo? La cuarta revolución industrial. Esa cuarta revolución industrial de la gestión del conocimiento de las empresas y demás, también tenemos que entender y comprender que se está dando a nivel de los alimentos. ¿Y en qué hemos crecido nosotros como productores? Siendo productores de 500, en Argentina por lo menos para 500 millones de personas, con cosas, si se quiere, básicas o muy básicas o menos básicas, como la querramos ver, porque, para no entrar en temas de valor agregado o no valor agregado, pero sí tenemos que comprender que eso es lo que está pasando. Y que eso, si bien no le está pegando a los mercados hoy, yo creo que en el corto plazo le va a estar pegando y va a ser una variable más que vamos a tener que analizar cuando analicemos mercados. Como les contaba, todo esto tiene repercusión en quién, en el comportamiento básicamente de los fondos, que son los que generan esa volatilidad en el corto plazo. Como ven ahí, la posición para arriba de las rayas, o de la posición del cero es que están comprados y eso es un buen dato, para abajo es que están vendidos y no es un buen dato para los precios. Y como ven, tanto en la soja como en el maíz, hoy actualmente los fondos de especulación, que son los que estamos graficando acá, están vendidos. ¿Y que están vendidos qué quiere decir? Y que leen lo mismo que estamos leyendo el 99% de los que miramos mercado. ¿Qué es? Que hay más oferta que demanda. ¿Cuándo? Hoy, coyunturalmente. ¿Sí? ¿Qué pasa en lo local que afecta también a los granos? ¿Quién no escuchó hablar de las LEVAX o de los fondos FIMA o de los fondos? Yo creo que voy a comprarme un sándwich a una despensa y también la señora antes me hablaba de inflación y de tipo de cambio. Hoy me habla de fondos FIMA y pasa eso. Entonces se puso tan de moda
que en definitiva estamos todos viendo a ver qué tasa coloca el Banco Central los segundos martes de mes para ver de qué manera colocamos nosotros nuestra plata o para ver de qué manera eso impacta en el tipo de cambio y para ver de qué manera eso impacta en el precio de la soja o del maíz o de lo que sea. Bueno, eso está afectando la evolución del comercio de soja, maíz y trigo en la Argentina, ¿no? Dólar, salió el presupuesto de ley, dos, tres datos rápidos del presupuesto de ley, tipo de cambio 19.30, inflación debajo del 12%, déficit decreciendo 1 punto y la deuda creciendo 4/5 puntos el año que viene, y el gasto público frisándolo, y lo que le cree el mercado es que, como bajaría el subsidio porque liberaría tarifas, eso explicaría solamente una baja del 0,8% del PBI para el año que viene. Con lo cual, el programa de baja de 1 punto por año, en el 2018 hay una alta probabilidad de que lo consoliden y lo hagan. ¿En qué se apalancó la economía argentina en este último año? Obra pública. ¿Sí? Esa obra pública va a tener efectos ¿cuándo? Y bueno, ya el año que viene, algunas tuvieron efecto ahora. Bueno, ahora vuelvo a viajar de acá de Tucumán, los últimos 3 meses me tenía que ir lejos, en 3 meses hicieron la obra, creo que eso es un dato positivo. Y creo que lo que van a tener, lo que hay que entender de esta política económica del país es que ellos cambiaron una variable, yo lo explico de esta manera para hacerlo bien gráfico y fácil. Arriba de la mesa en la era acá que tenían, consumo. ¿Por qué? Porque el consumo explica primero una variabilidad rápida del PBI, para arriba o para abajo, y segundo, porque es lo más fácil de hacer en términos de emisión y consumo. Emito y te doy y consumís, emito, te doy y consumís. Y eso me explica un aumento de crecimiento, obviamente eso genera inflación y tiene un montón de otras cosas. Ahora, ¿qué pusieron arriba de la mesa? O en el centro de la mesa, mejor dicho, la inversión. Y a partir de la inversión, ellos generan trabajo, la lógica es genero trabajo, de trabajo sigo generando actividad, etcétera, 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 y es como una retroalimentación positiva. ¿De qué depende el año que viene? De que esa inversión la materialicemos entre los privados. Hasta ahora, como les dije, inversión pública. A partir del año que viene va a necesitar, me parece, el gobierno que se materialice esa inversión a través de lo que podamos hacer a nivel privado y lo que ellos te garantizan como instrumento de herramienta de política monetaria es que van a seguir tocando la tasa de interés. Con lo cual hay cierta contradicción en la política. ¿Por qué? Porque te dicen, para que haya inversión en cualquier país del mundo, hay una variable que todo el mundo tiene curada y que acá no podemos curar, que es la inflación. Entonces vamos a trabajar fuertemente en bajar la inflación. ¿Cuál es el instrumento de política monetaria? Lo vimos ayer, tasa de interés. No les va a temblar la mano para tocar tasa de interés para lograr una baja de inflación. Eso lo tienen claro. De hecho, tuvimos una reunión justo con la gerencia del Banco Central la semana anterior y un poco nos transmitían esto. Y nos mostraban ciertas gráficas en términos de cómo interviene el Banco Central a comprar o vender tipo de cambio para ver si verdaderamente lo deja flotar o no. Y verdaderamente lo deja flotar. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el riesgo para adelante que tiene, entre comillas, Argentina, pero puntualmente nosotros? Y que tengamos un tipo de cambio por confiabilidad externa e interna un poquito más planchado de lo que nos gustaría para el corto, más allá de que toda la competitividad de una empresa no lo explica el tipo de cambio. ¿Por qué? Porque si tenemos inversión extranjera directa, bien un chino, un indio, la palabra que le quieran poner, viene liquida divisas y esa liquidación de divisas que genera que el tipo de cambio esté un poquito más planchado. Este año, ¿qué le jugó a favor al tipo de cambio? Los 120.000 millones de dólares de blanqueo. El año que viene potencialmente le puede llegar a jugar, si se quiere, no tan positivamente, esta movida que les digo de que si hay inversión extranjera, potencialmente podamos llegar a tener un tipo de cambio un poquito más retrasado de lo que quisiéramos. Ahora, si logran que la inflación baje a lo que quieren, bueno, se termina compensando de alguna manera. ¿Sí? ¿En qué momento estamos del mercado? ¿Quién nos oyó hablar del UDA, ¿no? El UDA del Ministerio de Agricultura, Ganadería, bla, 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 de Estados Unidos. El UDA, ¿qué viene informando? Estado de los cultivos, todas las semanas, tienen mucha estadística los americanos, todas las semanas te dicen cuánto está bueno, excelente el maíz, la soja, el trigo. Y lo que vienen informando, como ven en la curva del 61% para el caso de la soja y 59% para el maíz, es que el estado del cultivo está en el promedio de los últimos 5 años. ¿Sí?
Entonces, les refresco dos datos. En soja se aumentaron 1.8 millones de hectáreas de siembra respecto a la campaña pasada, y en el caso del maíz bajó un poquito. Es lógico de que en un promedio de estado de los cultivos tengamos un rendimiento máximo. Bueno, en principio no parecería lógico. Bueno, pero es lo que está informando el USDA, ¿sí? El USDA lo que está informando es que ya arrancaron a trillar el maíz, llevan 5% del área cosechada, pero lo que te está diciendo es que va a tener 7 Argentinas de producción en el maíz, va a tener 2 Argentinas y medio en el caso de la soja, y va a tener 2 Argentinas y medio en el caso del trigo, ¿sí? En resumen, que va a tener un cosechón y que lo repite por cuarto año consecutivo. Y que rompe esa linealidad que nosotros los privados, te diría que casi todos creíamos, sin hacer estadísticas, sino más o menos de sensación. Esto no tiene ningún respaldo estadístico lo que estoy diciendo, pero creíamos que el cultivo esté en un promedio de estado bueno excelente, podría llegar a generar que tengamos rendimientos promedio y no que tengamos rendimientos máximos. Y en los rendimientos máximos, obviamente, genera ruido porque aumenta el stock del maíz, aumenta el stock de la soja, etc. ¿Dónde estamos hoy? Como ven ahí, el hemisferio norte ya arranca a cosechar, en el caso del maíz, en el caso de la soja, y en el hemisferio sur estamos viendo en Brasil, si se recupera un poco la zona sur, básicamente, algo de seca que tenía, digo la zona sur porque Mato Grosso do Sul y demás, explica el 60% de la producción de soja en el caso de maíz, explica el 100% del volumen, el 60% de la soja de la producción y el 100% de lo que exporta Brasil está explicado por Mato Grosso. Y Mato Grosso llueven entre 2.000 y 2.500 milímetros por año. No necesitamos 2.500 milímetros por año para hacer un maíz de 8.000 kilos, ¿sí? O una soja de 3.500. Necesitamos menos. Entonces, hablar de seca en esas zonas, yo siempre le trato de decir a la gente con la que nos vemos todo el tiempo, sáquenle un poco de amarillismo al mercado. Viene bien cuando sale porque hoy es alcista, pero no es que no tiene tanto impacto como si lo tiene el sur, que es donde hoy tiene la problemática. Y más al sur, o sea, nosotros estamos viviendo una complejidad muy fuerte en el sur. Los datos oficiales están en 12.5 millones de hectáreas comprometidas, de las cuales 2,5 son agrícolas, el resto ganaderas. Pero en definitiva tenemos esta complejidad de que no solamente no nos permite avanzar en la campaña que viene, sino que también no nos está ayudando a comercializar la pasada, ¿sí? Ya les voy a mostrar más adelante qué es lo que sucede. Mira un poquito más rápido con esto. ¿Qué pasa en el maíz con Argentina? Fíjense, en el maíz con Argentina tuvimos una producción de 55 millones de toneladas, vamos a tener potencialmente una demanda de 47 millones de toneladas, con lo cual potencialmente nos estarían sobrando 8 millones de toneladas, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el comportamiento que tuvo el productor hoy? Que de esas 55 millones de toneladas solamente comprometió 20 millones de toneladas. De esas 20 millones de toneladas, 18 tienen precio y 2 no tienen precio. Ya está cerrada prácticamente la trilla de maíz en Argentina, 97, 98% ya de avance de cosecha. Hay 30 millones de toneladas de maíz. Entonces, si yo soy comprador, hago una lectura distinta seguramente que si soy vendedor, pero lo que tenemos que tener también en claro es dos factores. Primero es que ahora entra Estados Unidos. El segundo factor es que estuvimos peleando con Brasil mercado externo hasta ahora. Y el tercer factor es que no tenemos la presión de exportación que se tuvo hasta el momento, porque vieron que en algún momento se pedían camiones de maíz por todos lados para poder cumplir con los barcos. Esa presión desapareció. Y el otro punto, sería un cuarto punto, es que la estacionalidad de los últimos 4 años del maíz hace que agosto, septiembre tengamos piso, octubre, noviembre, diciembre potencialmente pueda llegar a subir. ¿Cuál es la particularidad de este año? Que arriba, que en Estados Unidos, tenemos una cosecha récord y vamos a competir también con una exportación récord. Entonces, en definitiva, ese promedio de los últimos 5 años yo lo vería con mucho cuidado, ¿sí? ¿Cuál es la capacidad de pago que tienen los exportadores para Argentina? Bueno, un poco la mercadería, los valores de mercadería que estamos viendo hoy. Esos valores de mercadería son los 1.500 a mano de cada uno de ustedes o los 2.200, 2.400 pesos que andan dando vueltas. ¿Quién está empujando el mercado de maíz hoy? El consumo. En algunas HAT y en algunas charlas que hemos dado acá, años anteriores, yo les contaba que cuando vemos la capacidad de consumo de NOA INEA versus la capacidad de producción de NOA INEA,
no le hace ruido el consumo, con lo cual acá somos como muy dependientes de la exportación. Entonces tengamos, me parece, como una conclusión del maíz, tengamos un poco en claro para qué tenemos el maíz y qué otras cosas podemos hacer, y entender que hoy el contexto argentino te genera de alguna forma una capacidad de generar negocios con otras cosas que no sea lo que generalmente producimos, que lo vamos a producir de nuevo en 60, 70 días más. En el caso de la soja, para ir rapidito y no marearlos tanto con los números, lo voy a bajar directamente a Argentina y un comentario de Estados Unidos. Hace un mes atrás tuvimos una complejidad, que es que Estados Unidos le dijo a Argentina que no iba a comprar más biodiesel de Argentina. ¿Por qué complejo? Porque Argentina, de toda la exportación de biodiesel, el 90% era destino a Estados Unidos. Entonces ahí se arma la complejidad. ¿Cuál fue el factor suerte que tuvo la Argentina en ese momento? Bueno, en primer lugar, que al mismo momento en que Estados Unidos cerraba las importaciones, China abría las importaciones, no de biodiesel, sino que abría las importaciones de aceite de soja. Y eso generaba que de alguna manera nosotros podíamos colocar un subproducto de la soja en algún mercado que volvía a ser nuevo. En 2012, 2014 más o menos, China nos había cerrado las importaciones por varios problemas que tuvimos. Y el dato más paradigmático que tiene la soja, que es el dato de ayer, que se publicó ayer, es que Unión Europea, a través del fallo que tuvimos a favor de la OMC, de la Organización Mundial del Comercio, le permite a Argentina poder exportar biodiesel para allá. Hago un poquito de historia corta. ¿Cuándo nos dejó de comprar biodiesel Unión Europea, que fue nuestro principal cliente hasta el 2012? Justo en el mismo momento que había que pagar el fallo de Repsol y YPF cuando lo privatizamos. Así que todos estamos muy alineados en que fue como fue recíproco la cosa, ¿no? O sea, te estatizo Repsol, no te compro biodiesel. Entonces, hasta Estados Unidos, nosotros como argentinos teníamos una lectura del mercado, pero cuando lo elevabas y hacías una lectura del mercado mundial, ¿qué te generaba? Te generaba que el mercado mundial no tenía ni más ni menos demanda, sino que lo que hacía era que había un cambio de origen. Entonces Estados Unidos, en vez de demandar del lado de Argentina, demandaría, y esto entre comillas, demandaría fundamentalmente soja de su propia producción. Y acá les quiero dar un número. El volumen que nosotros le exportábamos a Estados Unidos equivale a moler entre 10 y 12 millones de toneladas de soja poroto. ¿Sí? Si Estados Unidos consume eso y lo hace propio, es como que se consume 100% de sus stocks, que son 13 millones de toneladas hoy, si les va bien en la cosecha. Eso sí generaría ruido. No porque Estados Unidos se quede sin stock, sino porque de alguna manera lo que genera eso es que Estados Unidos achique el gap de nivel de exportación. Y ahí sí entraría como una demanda nueva. ¿Sí? Entonces me parece que ahí hay que ver cómo evoluciona la molienda en Estados Unidos, origen biodiesel. Y ahí hay otra cosa para ver, porque en definitiva, una vez que se armó esa pelea, lo que se pide acá localmente es que, si bien no haya acuerdo país-país, que el acuerdo sea a nivel micro y que sea privado-privado, y cuando lo ponemos en privado-privado y vemos quiénes son las empresas que producen biodiesel en Argentina, son justamente las mismas empresas que operan en Estados Unidos. Entonces, yo creo que algún acuerdo algo va a ir y no haría que Estados Unidos genere tanto ruido como el que nos gustaría que haya. ¿Qué pasa en la Argentina en el cuadro de oferta y demanda? Que me parece que acá hay otro dato de impacto que me gustaría que se lleven. En Argentina, como ven ahí, la campaña 16-17, tuvimos una oferta total, no producción, oferta total, ya sumando los stocks y demás, de 64 millones de toneladas. ¿Sí? Y como ven a su derecha, el cuadro de su derecha, ahí dice 34,5. ¿Qué es el 34,5? Es el volumen de producción que tiene comprometido el productor argentino. Entonces, si yo digo 64 menos 34, 30 millones de toneladas de soja en la mano del productor. ¿Sí? ¿Qué están esperando? Es la pregunta que muchos nos hacen. Tenemos por ahí la oportunidad de trabajar con algunas mesas comerciales de la exportación y a veces nos preguntan, bueno, ¿qué ve el productor? ¿Qué está mirando y demás? Bueno, está mirando varias cosas. Primero es que se está pudiendo financiar para sembrar. Segundo es que en el sur que le llovió no sabe cuánto va a sembrar. Otro es que cada vez que tuvimos un rum político, todo esto de que hablamos de que el dólar planchado es mentira y sube. Otra es que es su refugio. Otra es que lo usa para financiar la campaña.
y otra es que ha sido una campaña a nivel general muy buena. Ya les voy a mostrar más adelante. ¿Qué nosotros vemos sí como estrategia comercial? Dos cosas. Para los que son tenedores de esas 30 millones de toneladas, insisto que al igual que maíz, hay que buscarle otra cosa, otro destino y hacer trabajar la plata desde otro lugar o hacia otro lugar. Me parece que las inversiones en pesos siguen siendo atractivas. Cuando digo inversiones en pesos, fundamentalmente digo inversiones financieras en pesos, son atractivas. Y cuando miramos la campaña que viene, $260, me parece que también es un valor para empezar a hacer coberturas usando la herramienta que quieran. Forward, futuros, opciones y demás. Me parece que ahí también estamos tratando de incentivar a que el productor mire esos valores, porque me parece que son valores para lo que es el contexto de oferta y demanda mundial de soja, positivos y sobre todo aquellos que tengan que vender o quieran vender algo a cosecha o tengan canjes a cosecha o lo que fuere. ¿Sí? ¿Por qué les decía que fue una buena campaña? Fíjense, esto es cuánto vendió de cada uno de los productos el productor argentino. ¿Sí? Vemos cebada, girasol, trigo, maíz, soja, etcétera. ¿Qué es lo que menos vende el productor siempre? Y bueno, soja, lo ven ahí, la curva verde es la de la campaña pasada, la curva naranja es la de la campaña actual. Y fíjense con qué nos venimos financiando. Miren el volumen de trigo que se vendió. A misma época del año pasado, misma fecha, habíamos vendido 8 millones de toneladas de trigo. Hoy llevamos vendido 15. A misma fecha habíamos vendido 15 millones de toneladas de maíz, hoy vendimos 16. Vendimos todo el girasol prácticamente y toda la soja. Y tenemos herramientas financieras. Hoy podemos decir que, no sé si decir gracias a Dios, gracias a quién, pero en definitiva hoy podemos decir que el sector en su totalidad, saquemos el inundado, saquemos el de la seca, saquemos los casos puntuales, está en una situación de consolidación en términos de liquidez muy buena para poder afrontar la campaña que viene y además las herramientas financieras que tiene son muy buenas, ¿no? Entonces creo que hay que estar atento un poco a esas cosas. Y para ir cerrándoles, y no sé si vamos a tener un espacio de preguntas, si alguno la tiene, me parece que ahora vamos a entrar en un momento complejo de lo internacional en términos de oferta y demanda por la cosecha americana, que era un poco lo que hablábamos recién. Obviamente el tema Brasil hay que seguirlo con buenos ojos. Hoy, hasta ahora, es un dato cuasi amarillista, básicamente porque se habla de seca en Brasil, que era lo que les decía al pasar. En el plano local me parece que estamos sobreofertados de todo. Si yo soy comprador, estamos sobreofertados de todo. ¿Cuál es la particularidad que tenemos en la Argentina hoy? Que si soy comprador de Bolívar en la provincia de Buenos Aires, no voy a poder comprar un kilo de nada, básicamente porque no tengo camino para fletearlo, porque los bolsones están abajo del agua, por un montón de complejidades de las inundaciones. Ahora, yo si vengo acá y soy un comprador de acá y les ofrezco un valor que a ustedes por ahí les puede llegar a interesar, seguramente me hago de mercadería sin ningún problema. Entonces está sobreofertada la Argentina, ¿sí? Resta vender el 55% de la soja. Eso llévenselo como dato porque me parece que a veces cuando nos ponemos muy alcistas son datos que tenemos que empezar a mirar. Y cuando lo bajamos a nivel de productor, me parece que lo más interesante, si no se las hago tan largo, es que tenemos que estar concentrados en esto, ¿no? Que el negocio es de márgenes y no de precio, creo que es la clave de todo productor, es la clave del negocio, es la clave que sustenta a las empresas en el mediano y largo plazo. Y lo que sí, no lo puse acá y se los quiero decir, préstenle mucha atención, de nuevo, a todas las cuestiones que tienen que ver con impuestos, con finanzas y demás, porque si se lo ponen a ver, por lo menos en el sur, donde además tengo mi producción propia, me explica el 50% del resultado obtenido en esta campaña. ¿Sí? Haciéndolo fácil, 50% lo estoy ganando porque soy productor, sembré, etc. 50% porque hice una planificación impositiva y porque manejé de alguna manera, no sé si correctamente, debe haber mejores maneras, pero de una manera eficiente los momentos de liquidez que generalmente tiene nuestro sector. Muchas gracias.